Listo, Selene. Perfecto, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta segunda charla relacionada con el autismo. Y bueno, ahora nos toca presentar a la doctora Claudia Gonzaga. Ella estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado en genética molecular humana en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, donde contribuyó a estudios genómicos de la fase 3 del proyecto HapMap y la iniciativa de los Centros de Genómica Mendeliana de Estados Unidos. Durante su posgrado, desarrolló métodos y herramientas bioinformáticas para el análisis de datos genómicos de secuenciación, así como trabajó en el modelado funcional de variantes asociadas a enfermedades. Posteriormente, también trabajó en la industria biofarmacéutica, liderando estudios de secuenciación genómica a gran escala de pacientes con enfermedades genéticas. Su investigación se centra en la aplicación de abordajes genómicos para el estudio de variación genómica humana polimórfica y patogénica causante de enfermedades mendelianas, genéticamente heterogéneas, y complejas para la implementación de la medicina de precisión. Actualmente, además, es investigadora y jefa del Grupo de Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM en el campus Juriquillas en Querétaro. Entonces, bueno, pues el título de la charla es de uno muchos, importancia del diagnóstico molecular en autismo. Entonces, cedo la palabra a la doctora Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, especialmente en este mes de abril de la concientización sobre el autismo y hablar un poquito de lo que hemos hecho y de las observaciones que se han derivado de muchos años de estudio sobre el autismo. Entonces, voy a comenzar. Bueno, nada más un poquito de introducción. Como ustedes probablemente ya lo saben, el autismo, o más técnicamente definido como trastorno del espectro autista, es un desorden clínico del neurodesarrollo que afecta la manera en que una persona percibe e interactúa con su entorno. Entonces, en general, se considera pues cuando los niños tienen problemas de comunicación, de socialización, de interacción con otras personas, y esto se puede diagnosticar a edades tempranas, aproximadamente alrededor de los 2-3 años, por esta falta de digamos, socialización e interacción que empiezan a presentar los niños. Y esto es dado por problemas de procesamiento sensorial. También está caracterizado por movimientos repetitivos. En algunos casos hay discapacidad intelectual y también en algunos casos pueden presentar epilepsia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de toda esta variabilidad. Clínicamente se comprende este trastorno del espectro autista. Se han definido varios desórdenes clínicos y aquí sí quiero enfatizar mucho cuando hablamos de clínicamente y después más adelante genéticamente, pero de desórdenes clínicos incluyendo el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno inespecífico generado del desarrollo. Y una observación que ha sido muy común y que también vamos a desempacar un poquito más adelante es que el autismo generalmente se diagnostica más frecuente en niños contra niñas, y vamos a hablar un poquito de por qué, algunas de las razones por qué. Generalmente 4 niños por cada niña son diagnosticados con autismo. Y en cuanto a los estudios sobre las causas moleculares de este desorden, pues en términos generales nuestra habilidad para identificar las causas de enfermedades genéticas ha ido de la mano con el avance de diferentes tecnologías. Entonces, inicialmente el desarrollo de cariotipo para detectar anormalidades en el número o la conformación de cromosomas. Posteriormente, la fluorescencia in situ, que nos permitió ver detección de número de copias
diferentes a las esperadas, que nos permitió empezar a caracterizar algunos de los desórdenes genómicos. Y después, a más resolución, esta técnica que se llama hibridación genómica comparativa en arreglo, que nos permitió ver a mayor resolución estos desórdenes genómicos y algunos otros arreglos genómicos. Y aquí es donde empezamos a ver también ciertos desórdenes que se han asociado con autismo, que han sido identificados por estas técnicas, como por ejemplo la de lesión de la región 16p11.2, que se identificó inicialmente y ha sido una de las regiones más comunes en ciertos casos de autismo. También históricamente la secuenciación por Sanger directamente de genes candidatos y de regiones de interés, sobre todo regiones de expansión de trinucleótidos y demás, que llevó a la identificación, por ejemplo, del síndrome del X frágil, que es también una de las principales causas de discapacidad intelectual y autismo en niños varones. Y pues más recientemente la secuenciación genómica de siguiente generación a través de la secuenciación de genoma completo o de exoma, que nos permite interrogar todas las bases del genoma humano e identificar variantes polimórficas y de relevancia médica. Entonces, esta parte de secuenciación, pues especialmente para humano, tiene su gran inicio con el proyecto de genoma humano, que se lanza el 1 de octubre de 1990. E inicialmente tenemos la publicación de la secuencia de referencia, el primer borrador en 2001, y después la siguiente, el refinamiento de esa secuencia de referencia posteriormente en 2003. Y bueno, si han seguido un poco las noticias en la última semana, recientemente algo que ha circulado mucho pues es esta secuenciación completa, ¿no? Finalmente de un genoma humano, ¿no? Y eso lo que significa es que en la secuencia de 2003 pues había algunas regiones que habían sido difíciles de secuenciar, principalmente en el centro, que los llamamos centrómeros de los cromosomas, y en el término, que son los telómeros de los cromosomas, que están formados por secuencias repetidas y que habían sido históricamente difíciles de caracterizar, y finalmente ahora en este año salió publicado en Science la semana pasada, la secuenciación completa de todos los cromosomas del genoma humano. Pero una de las de los beneficios y de los avances que trajo el proyecto del genoma humano no solo fue el definir cuál es la secuencia de referencia, sino también el desarrollo de tecnologías de secuenciación de nueva generación. Y entonces eso ha producido que en los últimos años, en los últimos 20 años, desde que se terminó el proyecto de genoma humano a un costo bastante alto, este desarrollo de las tecnologías de secuenciación genómica ha venido bajando hasta ahora, que podemos tener un genoma completo humano por aproximadamente $1,000, ¿no? Entonces, comparado con $2,000 millones que costó la secuenciación del genoma humano. ¿Y cómo esto ha impactado el estudio de enfermedades? Pues bueno, esta gráfica lo que nos muestra es que históricamente, desde 1986, que fue el año donde se empezaron a reportar estas asociaciones entre ciertas enfermedades y la causa molecular de estas enfermedades, los genes que estaban afectados, vemos este crecimiento en este reporte de casos, pero aquí en naranja lo que estamos viendo son los genes que se reportaron por métodos convencionales, métodos que incluyen, por ejemplo, uso de animales modelo o de técnicas moleculares, de genes candidatos, de estudios de ligamiento en familias muy grandes, donde se identificaba una región de interés y se secuenciaba específicamente esa región, comparado con ahora lo que nos permite hacer la secuenciación de siguiente generación, que es secuenciar el genoma completo o todos los genes
codificantes del genoma humano. Entonces, a partir de 2010, que es donde se empieza la aplicación de secuenciación genómica para el estudio de enfermedades genéticas, entonces empezamos a ver esta explosión en el reporte de nuevos genes asociados a enfermedades genéticas. Y entonces estamos viendo que aproximadamente 300 genes por año se han estado publicando con nuevas asociaciones, y la mayoría de ellos, de nuevo, a través de estas tecnologías genómicas principalmente, dejando ya de lado estos métodos convencionales que aunque fueron muy útiles en un inicio, resultan un poco obsoletos ahora que podemos secuenciar todo el genoma humano. Entonces, esto lo tratamos de resumir y de digerir un poco, para aquellos que estén interesados en lo que ha sido el campo de la genómica de enfermedades raras y más en general de las enfermedades humanas en la última década. En este libro que publicamos el año pasado, de genómica de enfermedades raras. Y entonces, generalmente pensamos, ¿no?, en estos estudios genéticos y de familias como estos grandes pedigrís, árboles familiares, ¿no?, donde tenemos varios individuos afectados y podíamos trazar lo que llamamos segregación, ¿no? Segregación de esta enfermedad, en este caso hemofilia. Este es el árbol genealógico de la familia real inglesa, donde la reina Victoria tuvo una mutación en un gen en su cromosoma X, y entonces la pasó a diferentes miembros de su familia, ¿no? Y entonces este tipo de pedigrís, que son como los clásicos que a veces vemos en genética, pues son los que ayudaron mucho a definir y a encontrar esos genes inicialmente, ¿no? Lo que les hablaba de estas técnicas convencionales de ligamiento, donde a través de seguir la segregación de marcadores junto con, pues en este caso, el fenotipo de la hemofilia, se podía definir un intervalo en el genoma donde residía ese gen, y eventualmente se secuenciaba y se podía identificar cuál era el gen responsable. Sin embargo, la mayoría de estos grandes árboles genealógicos, segregando enfermedades, pues ya se han estudiado bastante, se han encontrado los genes, y actualmente lo que empezamos a ver es más de este tipo, ¿no? Donde tenemos un niño afectado, donde sus papás no tienen la enfermedad, una niña también afectada, donde los papás no tienen la enfermedad y a lo mejor comparten ciertas características, son diferentes, pero el punto es que no podemos usar estas mismas estrategias, ¿no?, de seguir la segregación de marcadores moleculares para identificar los genes. Entonces es aquí, y este tipo de enfermedades quedaron por muchos años pues un poco relegadas, de nuevo por la dificultad de estudiar este tipo de casos solos, sin un historial familiar, y es aquí donde precisamente la aplicación de secuenciación genómica de siguiente generación ha cambiado totalmente el abordaje de estas enfermedades. Entonces, principalmente estudiando estas familias, ¿no?, donde tenemos un padre afectado, una mamá no afectada y con un niño afectado, y en este caso lo que podemos hacer es utilizar la información de los papás para encontrar las variantes que son únicas en el niño, ¿no?, y que generalmente suceden en un punto muy temprano del desarrollo o en un punto durante la diferenciación de las células germinales en alguno de los padres, ya sea en espermatozoides o en óvulos, donde ocurre esta mutación nueva de novo, y entonces si este óvulo o espermatozoide llega a fertilizar y a convertirse en un embrión, pues entonces va a dar lugar a un niño que puede tener esta nueva mutación, esta nueva variante. Entonces estas variantes de novo pues han sido extremadamente importantes
en la definición de las causas moleculares de muchos desórdenes, y especialmente en el caso de autismo, esto ha sido súper importante. Entonces, esta gráfica, similar a la que les enseñé anteriormente, esta lo que nos enseña es los genes que se han reportado nuevos asociados a enfermedades, pero ahora dependiendo de su patrón de herencia, ¿no? Entonces tenemos aquí en azul los genes ligados al cromosoma X, en verde los que causan desórdenes recesivos, en amarillo aquí los que causan desórdenes dominantes, y aquí en rojo los que causan desórdenes por mutaciones de novo. Entonces, como ven, históricamente, pues ya hubo algunos reportes de algunas condiciones, pero de nuevo, a partir de 2010, con la aplicación de la secuenciación genómica, empezamos a ver esta explosión en los reportes de enfermedades asociadas a mutaciones de novo en genes que no habían sido reportados antes. Entonces, como vemos esto a la hora de hacer un análisis, pues es precisamente de esta forma, donde vemos que esta niña afectada por un desorden va a tener esta mutación nueva aquí, que pueden ver que es una T, mientras que la referencia es una C, y los papás no la tienen, ¿no? Y entonces eso nos demuestra cómo esta mutación sucedió de nuevo en esta niña. Entonces, en términos generales, a través de trabajo que estamos haciendo con el consorcio de ClinGen, este año prontamente vamos a publicar este paper donde básicamente revisamos varios de los genes y la lista continúa, pero este es un reporte inicial de los genes que se están haciendo pruebas clínicas, ¿no? Donde hay paneles o incluso a través de exoma de genes que se han asociado a discapacidad intelectual o autismo. Y entonces hemos visto que hay una asociación definitiva en el 75% de los casos, es decir, 117 genes sabemos que definitivamente tienen una asociación con discapacidad intelectual y autismo y están disponibles para hacer pruebas diagnósticas clínicas. Otro 11%, otros 17 genes tienen evidencia moderada y un 3% limitada. Si encontramos aproximadamente 20 genes que todavía no hay evidencia suficiente o que no, incluso son tan nuevos que no se ha acumulado suficientes casos para determinar si realmente están asociados. Pero como pueden ver aquí, tenemos 134 genes que pueden ser diagnosticados molecularmente y que están asociados a discapacidad intelectual o autismo. Ahora, dentro de estos 134 genes, que estamos bastante seguros, estos comprenden básicamente 20% de los casos de autismo. O discapacidad intelectual. En este caso, vemos que el 5% de los pacientes que van a tener una prueba clínica van a tener variantes heredadas de algunos de sus padres, ya sea en el cromosoma X o en algunos casos desórdenes dominantes, donde los papás a lo mejor tienen un fenotipo un poco más modesto y nunca fueron diagnosticados, pero le están heredando una variante que causa este desorden a sus hijos. Entonces, esto generalmente ocurre en el 5% de los casos. En otros 5% vemos anormalidades cromosómicas o alteración de número de copias, como les mencioné, por ejemplo, en el caso de la deleción de 16p11.2. Y en el 10% de los casos vemos estas mutaciones de novo que les explicaba en estos casos de autismo. Y todo esto conforma 20%, ¿no? Y todavía tenemos un 80% que no está determinado. Sin embargo, esto no significa que no
que no haya una causa, sino que en general estos casos son genes que se están actualmente estudiando, que se están acumulando evidencia y que todavía no llegan a estos paneles clínicos, ¿no? Entonces, yo aquí les mencionaba, hay 134 genes que están en paneles clínicos que se pueden hacer pruebas genéticas para ver si hay mutaciones en esto, pero todavía hay muchos casos en los que van a tener genes nuevos. Entonces, les voy a dar un ejemplo de esto. Es un gen que reportamos hace un par de años, donde encontramos en este niño con macrocefalia, discapacidad intelectual moderada, retraso del desarrollo, epilepsia y comportamiento autista. Encontramos aquí, secuenciamos a sus papás, a sus dos hermanitos y a él, y entonces encontramos que este paciente tiene una mutación de nuevo en este gen PAC1, que cuando lo encontramos pues no era un gen que había sido reportado o que se supiera que estuviera asociado con alguna enfermedad en humanos. Entonces este gen es una cinasa, es decir, es una proteína que va a fosforilar otras proteínas, y esto lo que funciona molecularmente es que son efectores de procesos celulares, como por ejemplo la reorganización del citoesqueleto celular, proliferación celular, migración, regulación de la expresión de genes blanco, entre otros procesos. Entonces son efectores muy importantes de la actividad de otros genes hacia abajo de ellos. Y este gen PAC1, en su forma de proteína, generalmente se encuentra como un dímero, y ahorita les voy a enseñar una pequeña caricatura donde este dímero en su forma inactiva está pegado a sí mismo, y esta mutación ocurre en una región de la proteína que es una región autorregulatoria, que le da la capacidad de autorregularse, autoinhibirse cuando está como dímero. Y bueno, esto aquí lo que demuestra es la alta expresión de PAC1 en el cerebro, ¿no? Entonces, la expresión de este gen en un órgano de interés, ¿no?, para un trastorno del neurodesarrollo, y la función que tiene regulando otros genes que están involucrados en diferentes procesos muy importantes para el desarrollo apropiado del cerebro, pues definitivamente nos dio una buena, nos dijo que este era un buen gen candidato para la enfermedad de este niño. Entonces, aquí pueden ver en algunos de los pacientes, eventualmente tuvimos 4 pacientes que pudimos reclutar, todos con mutaciones de nuevo en este gen, y aquí pueden ver que algunos tienen anormalidades en el desarrollo del cerebro, en la mielinización del cerebro y demás. Y entonces esto era lo que les comentaba, la mayoría de las mutaciones que vimos en estos pacientes ocurren en esta región autorregulatoria, que está representada por esta parte rosita aquí, donde cuando está inactivo se pega uno al otro, y cuando se activa, se despega, y entonces empieza a fosforilar estas otras proteínas y a activar estos otros procesos. Lo que están haciendo estas mutaciones en la región autorregulatoria es desestabilizar esta interacción del dímero inactivo, y entonces ahora la proteína no está inactivada cuando debe ser inactivada, y entonces empieza a activar y a fosforilar los genes blanco, las otras proteínas blanco que fosforila, sin ser apropiadamente regulada, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, resulta en una hiperproliferación de neuronas en el cerebro, una hiperproliferación desorganizada
una mala migración de las neuronas en el cerebro y por tanto tenemos este resultado de este desorden del neurodesarrollo que vemos con estas características clínicas de macrocefalia, epilepsia, desorden del comportamiento, características autistas y demás. Entonces, otra parte que es interesante es que PAC1 está en medio de una cascada de otras proteínas que son también muy importantes para el desarrollo del cerebro. Entonces, tenemos que mutaciones en TRIO nos dan discapacidad intelectual de forma autosómica dominante, mutaciones en ACE1 nos da una forma recesiva de paraplegia espástica, mutaciones en RAG1 nos da también otro tipo de discapacidad intelectual de forma dominante, mutaciones en CDC42 nos da este síndrome de Takeuchi-Kawasaki syndrome, que también tiene discapacidad intelectual, microcefalia y otras anormalidades en el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, estos genes van a estar en estas vías y en estas redes de interacción con otras proteínas, donde si hay un defecto en alguno de estos, pues causa toda una cascada de defectos del desarrollo apropiado del cerebro y de las neuronas, ¿no? Entonces, otro de los temas que es bastante común cuando se habla de autismo, pues es esta diferencia, ¿no?, en el diagnóstico entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Ya les mencionaba al principio que hay un sesgo en el sexo, en que generalmente se detecta más comúnmente en niños que en niñas, en un radio de 4:1. Y entonces hay todo un debate sobre por qué puede ser esto y si en parte viene de que los criterios diagnósticos han sido desarrollados en niños y se ha un poco ignorado las presentaciones clínicas de niñas y demás. Y sí, en cierto modo hay parte de eso, pero también hay una parte biológica. Y entonces una de las razones, y no quiero que se malentienda que es la única razón, pero una de las razones por las que vemos que niños tienden a ser más diagnosticados con estos desórdenes del neurodesarrollo que las niñas, es precisamente porque en las mujeres tenemos este mecanismo que se llama inactivación del cromosoma X. Como sabemos, las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un X y un Y. Entonces, al tener una doble dosis de cromosoma X, lo que sucede en las mujeres es que uno de los 2 cromosomas se va a inactivar. Y generalmente este proceso sucede aleatoriamente. Queda un cromosoma X activo y el otro básicamente se comprime, se hace muy chiquito y se puede ver al microscopio como un puntito muy oscuro en las células que se conoce generalmente como el cuerpo de barro. Y de nuevo, generalmente esto es aleatorio, donde, digamos, idealmente 50% de las células van a estar inactivadas para un cromosoma X y 50% para el otro. Sin embargo, en algunos casos esto no es totalmente aleatorio y existe lo que llamamos sesgo en la inactivación del cromosoma X, y esto va a ser importante, y ahorita se los voy a mencionar un poquito más, para precisamente desórdenes del cromosoma X. Últimamente, todas las mujeres somos mosaico para qué genes están expresando que viven en el cromosoma X, dependiendo de cuál de los 2 cromosomas X está inactivado. Y entonces, cuando hablamos de desórdenes ligados al cromosoma X, en general vamos a tener dos tipos: los que llamamos dominantes, que son más frecuentemente observados en mujeres que en hombres, y esto generalmente es porque las mutaciones, se requiere solo una mutación en el cromosoma X, y las mujeres, al tener 2, a veces pues llegan a inactivar el que tiene la mutación, o de nuevo tenemos esta mezcla de cromosomas X que van a tener la mutación, algunos van a estar inactivados y otros no, y eso les permite sobrevivir.
En cambio, en el caso de los hombres, al solo tener un cromosoma X, cuando una mutación ocurre en uno de estos genes importantes que están en el cromosoma X, estos suelen ser letales. Y entonces por eso vemos una disminución de estos casos en hombres, porque llegan a nacer, pero generalmente mueren a edades muy tempranas. Por otro lado, tenemos aquellos que son desórdenes recesivos ligados al cromosoma X, y en estos casos es un poco al revés, donde clínicamente se observan más frecuentemente en hombres que en mujeres, y históricamente las mujeres se consideran portadoras asintomáticas. Ahora, digo históricamente y portadoras porque empezamos ahora ya a reconocer que muchas de estas mujeres que tienen mutaciones en uno de los genes del cromosoma X, a pesar de que es un desorden recesivo, de nuevo, por esta inactivación del cromosoma X, a veces pueden presentar síntomas clínicos. Entonces no son asintomáticas y no son solo portadoras, sino que sí pueden tener presentaciones clínicas de estas enfermedades, que generalmente son menos severas que las que vemos en los hombres, y por consiguiente muchas veces son un poco ignoradas, ¿no? Por los médicos e incluso por la sociedad, ¿no? Porque muchas veces pues vemos, por ejemplo, casos de un niño con adrenoleucodistrofia, donde pues el niño está muy severamente afectado, y luego vemos a la mamá que, bueno, sí puede caminar y sí puede hacer cosas, pero, por ejemplo, tiene problemas de atención o problemas para caminar, especialmente conforme van aumentando en edad, y otros fenotipos que, aunque son clínicamente evidentes, de nuevo, generalmente llegan a ser un poco ignorados por los médicos cuando se ven estas mujeres, porque se les dice que, bueno, son portadoras de esta mutación y no deben tener un fenotipo, lo cual sabemos que no es cierto. Entonces, como les decía, al ser mosaico para la expresión de genes en el cromosoma X, las mujeres pueden tener más variabilidad fenotípica para desórdenes ligados al X. Y entonces les quiero dar un ejemplo. En este caso es el síndrome de Rett. A lo mejor algunos de ustedes habrán escuchado el síndrome de Rett, pero este es un desorden del neurodesarrollo que ocurre principalmente en mujeres. Esto es porque está causado por mutaciones de novo, generalmente, en este gen que se llama MECP2. Y como les decía, este es un desorden dominante ligado al X, donde las mujeres que tienen una mutación en este gen MECP2 llegan a desarrollar Rett syndrome, pero los niños, cuando tienen una mutación, y si esta es una pérdida de función de este gen, generalmente mueren pocos días después de haber nacido. Tienen un fenotipo bastante severo de epilepsia y de neurodesarrollo bastante severo que no les permite sobrevivir. Entonces, en el caso de las niñas, y bueno, aquí nada más MECP2 es un gen que va a codificar para esta proteína que está involucrada en la modificación de la cromatina y la regulación de la expresión de varios otros genes, que es similar, como les mencionaba, por ejemplo, con PAC1, que va a tener varios genes blanco, que están involucrados en diferentes procesos importantes del neurodesarrollo. En este caso, MECP2 también, pero a nivel de la regulación de la transcripción. Entonces, clínicamente, el síndrome de Rett se caracteriza porque las niñas tienen un desarrollo normal durante los primeros 6 a 18 meses de vida, y después tienen un evento donde hay una regresión, hay un retroceso en el desarrollo, se pierden todas las metas de desarrollo adquiridas desde este momento. Si las niñas ya empezaban a caminar o empezaban a tener algunas palabras, empiezan a perder todo eso, y es en cierto modo neurodegenerativo,
y van empeorando conforme van pasando el tiempo con este desorden. Se caracteriza por discapacidad intelectual que llega a ser bastante severa, epilepsia, movimientos estereotípicos, pérdida del habla y, como les decía, conforme va avanzando, pues tienen esta microcefalia adquirida y el síndrome de Rett, de hecho, es considerado uno de los desórdenes dentro del trastorno del espectro autista, especialmente para mujeres. La prevalencia del síndrome de Rett es de aproximadamente 1 en 10,000 nacimientos de niñas. Sin embargo, y bueno, este es un ejemplo de un caso de una niña de 5 años, y yo les mencioné que cuando empezamos a ver los primeros síntomas de síndrome de Rett es alrededor de entre los 6 y los 18 meses por este proceso de regresión. En este caso, esta niña de 5 años presentó con retraso global del desarrollo, macroglosia, que es una lengua bastante grande, y algunas características dismórficas en su carita, pero no un proceso de regresión como se ha visto con pacientes con síndrome de Rett. Entonces, en este caso, pues como no sabíamos que clínicamente no encajaba con ningún síndrome específico, entonces hicimos la secuenciación del trío, los papás y la niña, y los analizamos y encontramos una mutación de nuevo en MECP2. Esta mutación es una mutación recurrente, es decir, puede ocurrir en varias personas de forma nueva, independientemente. Entonces, no es como que sea heredada a través de varias generaciones, sino que ocurre varias veces de forma totalmente nueva en personas no relacionadas. Y esta mutación se ha reportado antes en pacientes con este fenotipo que se llama síndrome de Rett atípico. Y esto lo que significa es que hay, además del síndrome de Rett clásico que les describí acá, hay una variación de síndrome de Rett que se le conoce como atípico, donde las niñas no presentan, como en este caso, esta regresión y esta enfermedad muy severa, sino que pueden presentar una gran variabilidad de síntomas sin la severidad de Rett syndrome. Entonces pueden presentar autismo, pueden presentar discapacidad intelectual y es muy variable, ¿no? Entonces, pueden presentar epilepsia, algunas no, y mucho de esto tiene que ver precisamente con lo que les mencionaba antes, con la inactivación del cromosoma X en estas niñas, y entonces la proporción de células que van a tener el cromosoma X que tiene la mutación y el cromosoma X que no tiene la mutación activo, y la expresión o desregulación de los genes blanco de MECP2 que estén dependiendo de la versión de MECP2 que esté funcionando o no por la represión del cromosoma X. Entonces, cuando encontramos esta variación en esta niña y vimos que esta variante se había reportado antes en otras mujeres con síndrome de Rett atípico y que es una variante recurrente, entonces fuimos a las bases de datos y de hecho encontramos otras 2 mujeres adultas con esta misma variante. Sin embargo, obviamente ninguna de ellas tiene un diagnóstico de síndrome de Rett, pero al empezar a ver su historial clínica y su información, pues nos empezamos a dar cuenta de que definitivamente no eran totalmente normales, no estaban no afectadas, sino que tenían pues problemas de atención, reportaban que tenían problemas de atención o ansiedad o problemas de creo que una de ellas tenía epilepsia. Entonces, de nuevo, esta variabilidad, pero de nuevo indicando que hay algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esto es algo que nos está permitiendo ahora mucho realizar los estudios en biobancos que tienen datos genómicos disponibles,
nos permite identificar a personas que tienen desórdenes genéticos que no han sido diagnosticados y que mucha gente dirá, bueno, pues es algo complejo o a lo mejor es el ambiente o la situación familiar en la que crecieron y todo esto, pero en realidad biológicamente tienen desórdenes genéticos que simplemente nunca les han sido diagnosticados. Entonces, a través de estudiar biobanco en Estados Unidos, vimos que la prevalencia estimada en este biobanco clínico de personas, individuos que tienen desórdenes asociados a mutaciones en este gen MECP2 es 1 en 2.645. Entonces yo les dije antes que la prevalencia reportada para síndrome de Rett es 1 en 10.000. Sin embargo, vemos que hay un incremento en el número de individuos que a través, ahora, independientemente de la presentación clínica, si nos vamos ahora, cuál es su perfil genético, vemos que estas personas tienen variantes que causan enfermedad, variantes patogénicas en el gen MECP2 y ahora sí, cuando nos vamos a ver su perfil clínico, entonces empezamos a ver estos patrones donde vemos que tienen discapacidad intelectual, epilepsia, depresión, migraña, desórdenes del sueño, desorden bipolar, etcétera, etcétera. Entonces, de nuestro biobanco solo detectamos 4 pacientes que tienen un diagnóstico clínico de síndrome de Rett, que está aquí, y tienen las características asociadas a síndrome de Rett, y como pueden ver, todas ellas son o tienen menos de 10 años o dentro de la segunda década de vida, ¿no? Sin embargo, si vemos aquí todas estas mujeres, aquí 2 hombres que tenemos, todas estas mujeres abajo de la línea negra están en sus 30, 40, 50 y demás, y tienen variantes patogénicas en este gen de MECP2, y obviamente no tienen un diagnóstico de Rett, ¿no? Nunca se les diagnosticó Rett clínico cuando eran niñas, pero sí tienen todo este espectro de fenotipos clínicos, ¿no? Que de nuevo, ¿no? Han sido diagnosticados como que sean parte de una condición genética. Entonces vimos que estas mujeres, aunque no presentan este síndrome de Rett clásico en la infancia, pueden llegar a tener problemas de aprendizaje, tienen diagnósticos de autismo, tienen desorden de atención e hiperactividad y otros trastornos neuropsiquiátricos durante la adultez, principalmente depresión y trastorno bipolar y trastorno de ansiedad. Y esto es un 7.4 7 veces, ¿no? 7 veces y media el riesgo incrementado sobre digamos, la población general, ¿no? Entonces, estas mujeres que tienen estas variantes tienen un riesgo mucho más aumentado de presentar depresión, de presentar trastorno bipolar, ansiedad y otros trastornos neuropsiquiátricos durante la adultez, precisamente asociados a estas variantes patogénicas en MECP2. Entonces, también hemos visto que muchos de estos genes que se han asociado a autismo, pues también sobrelapan con algunos genes, ya les comentaba antes que algunos casos de autismo tienden a presentar con discapacidad intelectual y con epilepsia, entonces tienen este sobrelape, ¿no? Y lo que pasa aquí es que hemos visto que muchos de estos genes pues están involucrados en procesos que son importantes para el desarrollo neuronal. Entonces, como les decía, por ejemplo, en el caso de MECP2, pues tenemos modificadores de cromatina y reguladores transcripcionales. Tenemos otros genes que están involucrados principalmente en la excitación e inhibición sináptica y la plasticidad neuronal. Y tenemos otros genes aquí que son
importantes como receptores de membrana y señalización intracelular, como por ejemplo PAC1 sería uno de estos dentro de la señalización intracelular, que son importantes para diferentes procesos, ¿no? Aquí el tamaño de los circulitos para estos genes, pues es el número de pacientes o el porcentaje de pacientes que se han visto que tienen mutaciones en estos genes, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, los genes modificadores de cromatina y que regulan transcripción, pues son bastante prominentes en cuanto al porcentaje de casos asociados a estos desórdenes. Entonces, espero que más o menos haya explicado y sea evidente que en realidad autismo no es una enfermedad y un diagnóstico unitario, ¿no? En realidad el autismo es lo que llamamos, o el trastorno del espectro autista es lo que llamamos un diagnóstico sombrilla, es decir, es un diagnóstico clínico que va a comprender una gran cantidad de desórdenes específicos, ¿no? En este caso, si lo vemos desde el punto molecular, son más de 150, casi 200 diferentes desórdenes genéticos del neurodesarrollo que, como ya vimos, van a afectar diferentes vías importantes del desarrollo y diferenciación apropiada del cerebro durante el desarrollo. Y entonces, lo que estamos viendo, lo que esperamos estamos viendo que está sucediendo en México, no tanto todavía, pero esperemos que suceda un poco más, es este cambio en el paradigma diagnóstico tradicional de enfermedades genéticas, donde el paradigma tradicional es este diagnóstico clínico que se enfoca en los síntomas y los signos clínicos, que va a ser subjetivo porque va a depender de la experiencia y el conocimiento del médico que esté evaluando a estos pacientes, y que de nuevo en muchos casos tenemos médicos que piensan que las enfermedades genéticas son solo aquellas que son estos síndromes congénitos, ¿no? Que ven en los libros y que son muy raros y que no suceden en la población. Y la realidad es que la mayoría de la población va a tener alguna u otra condición que va a tener un componente mayor o menor genético. Entonces, esta subjetividad, pues, termina por no favorecer a los pacientes cuando tienen este tipo de desórdenes que claramente tienen un componente genético, pero el médico nunca va a pensar en enviarlos con un genetista o hacerles una evaluación genética. También desde el punto de vista de pruebas, el llegar a un diagnóstico clínico pues va a tomar diferentes exámenes y mucho tiempo y diferentes pruebas para llegar a un diagnóstico, y esto es lo que en general llamamos en el caso de enfermedades genéticas raras como la odisea diagnóstica, ¿no? Este camino muy complicado donde van pasando los pacientes de un especialista a otro, haciéndoles miles de pruebas y demás, sobre todo muchas pruebas de exclusión, donde básicamente se les hace una prueba para excluir que es cierta condición, pero no necesariamente para darles un diagnóstico final. Entonces, y esto se puede llevar años. Hace 10 años, cuando comenzábamos a hacer esto en Estados Unidos, el promedio era de 10 años de odisea diagnóstica para pacientes con enfermedades raras. 10 años después, ahora este promedio es de 5 años en Estados Unidos, y se va acortando precisamente por la aplicación de métodos genómicos. Sin embargo, en México el promedio sigue siendo de al menos 10 años y en muchos casos, pues, pacientes pueden llegar a pasar toda su vida entera sin saber cuál es un diagnóstico acertado. Y finalmente, este abordaje pues es reactivo, ¿no? Se va a centrar en evaluar y tratar los síntomas y problemas que ya están presentes en el paciente, y pues tratar de manejarlos. Entonces, la propuesta aquí y lo que esperamos contribuir nosotros con nuestra investigación, y también que en general nos movamos a este nuevo paradigma, es
es el del diagnóstico molecular, donde este se basa en el análisis de la información genética y genómica del paciente. Es más objetivo porque es independiente de la evaluación clínica y de la experiencia y sesgos que tenga el médico que está evaluando. Potencialmente puede ser una prueba nada más, en este caso secuenciación ya sea de exoma o genoma del paciente, y esto nos puede dar un diagnóstico rápidamente sin la necesidad de todos estos otros exámenes y tiempo perdido. Y muy importante, es preventivo, porque podemos identificar condiciones de base genética antes de que se presenten los síntomas, y en algunos casos esto nos da tiempo para prevenir eventos que puedan resultar en eventos catastróficos, ya sea daño neuronal, ¿no?, por una crisis metabólica en ciertas enfermedades genéticas, o que puedan ya sea resultar en discapacidad permanente para el paciente, o en algunos casos incluso mortalidad. Entonces, nos permite prevenir estos eventos si sabemos cómo se desarrolla la enfermedad, cómo va a evolucionar, y también nos permite preparar a las familias para lo que va a venir, ¿no? Entonces, ya les mencioné que el obtener un diagnóstico molecular nos va a permitir estas intervenciones tempranas para evitar estos sucesos adversos. También nos permite acceder a terapias efectivas desarrolladas para tratar el defecto molecular que está causando la enfermedad. Nos permite planear para el futuro, de nuevo, preparar a las familias basado en la información que tenemos sobre la evolución y pronóstico de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, obtener respuestas acertadas y definitivas para los pacientes y sus familias, habilitar consejo genético que les permita realizar planeación familiar. Entonces, si tuvieron un niño o una niña con un desorden de neurodesarrollo, les podemos decir, bueno, si es un desorden autosómico dominante o recesivo, pues podemos darle un estimado de la recurrencia, y en el caso de desórdenes de novo, pues la recurrencia es muy baja. Allí se puede determinar también dónde ocurrió la mutación, y por consiguiente cuál es la probabilidad de recurrencia si llegaran a tener otro niño. También nos permite desarrollar e implementar políticas de salud pública que se basen en la prevalencia de enfermedades en poblaciones específicas. Y últimamente el objetivo pues es implementar un paradigma de salud de precisión a nivel individual y poblacional. Entonces, como parte de este objetivo, pues en México no se hace mucho diagnóstico molecular, al menos no utilizando tecnologías genómicas. Entonces, desde el año pasado iniciamos esta red colaborativa de investigadores, médicos y representantes de pacientes de enfermedades raras, incluyendo desórdenes del neurodesarrollo, que se llama REMEXER, y donde nos enfocamos principalmente en proporcionar diagnóstico molecular y facilitar el acceso a tecnologías de secuenciación genómica para obtener diagnósticos en pacientes con enfermedades de sospecha genética. Entonces, también como parte de los proyectos que tenemos, en enero de este año ya lanzamos el programa de estudio de enfermedades mendelianas, y a través de este programa podemos hacer evaluación clínica, o directamente nos pueden referir pacientes médicos que son parte de la red, para donde ellos, ya sea que hayan sido evaluados por estos médicos, o que nos contacten directamente, y entonces podemos ya sea evaluar la información que tienen, ¿no?, si ya les hicieron diferentes pruebas y demás, determinar si son candidatos para secuenciación genómica, o si necesitan una evaluación clínica por alguno de los médicos que son parte de la red.
Y una vez que se determina que estos pacientes son buenos candidatos, entonces hacemos secuenciación genómica, generalmente de los tríos, como ya les había mencionado antes, el papá, la mamá y la persona afectada, en colaboración con Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Los datos genómicos son analizados en México y en mi laboratorio, en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, y les damos seguimiento aquí en México. Les damos consejo genético al regresar los resultados, pues para saber y entender cuál es el resultado de la prueba genómica, si tienen alguna mutación patogénica, alguna variante patogénica en algún gen relacionado a desórdenes del neurodesarrollo, y qué significa para pues su planeación familiar y del futuro, ¿no? Entonces ya comenzamos a reclutar a pacientes en este estudio a partir de enero. Y Ay, también, perdón, interrumpió la sí, interrupción, Claudia, discúlpame tantito, es que ya nos extendimos un poquito de tiempo. No sé si quieras concluir algo así rapidito, nada más creo que vamos a alcanzar a hacer una pregunta y hay muchos comentarios y dudas, entonces te los podemos hacer llegar. ok, sí, esta es la penúltima diapositiva. Entonces nada más Va. mencionarles que el 28 de febrero lanzamos el Registro Mexicano de Enfermedades Raras, donde se pretende obtener información de pacientes que viven con enfermedades de sospecha genética en México, incluyendo enfermedades del neurodesarrollo. Pueden encontrar el registro en nuestra página enfermedadesraras.lig.unam.mx. Y de nuevo, nada más para finalizar, el autismo, como ya mencioné, es un diagnóstico clínico, un diagnóstico sombrilla que va a agrupar una gran variedad de desórdenes del neurodesarrollo causados por muchos genes. Los estudios iniciales sugieren una mayor prevalencia de desórdenes genéticos en la población de lo que se ha estimado, y en la mayoría de los casos estas personas no tienen un diagnóstico. Los genes asociados al autismo tienden a estar involucrados en procesos que son importantes para el neurodesarrollo y la maduración de las neuronas y el funcionamiento neuronal. Y de nuevo, la importancia de identificar un diagnóstico molecular acertado en enfermedades raras y en trastornos del espectro autista permite determinar el problema molecular y abrir opciones de vías terapéuticas y de manejo de la enfermedad. Entonces, con eso, esos son mis agradecimientos, y si quieres, mientras tomo unas preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Como te comento, hay muchos comentarios y dudas en el chat, te los vamos a hacer llegar. De hecho, igual las personas si están aquí pueden, por favor, está ahí abajo su correo electrónico, creo. Entonces, si tienen alguna duda, ustedes pueden, por favor, preguntar. Entonces, bueno, una de las preguntas que están aquí en el chat nos preguntan que si nos puede describir entonces cómo se define el fenotipo de autismo. Bueno, la característica clínica de autismo, de nuevo, está caracterizada por esta falta de sociabilización, de contacto, de interacción, que se ve muy temprano en los niños. Esta sensibilidad a estímulos sensoriales, ¿no? A luces, a ruido, que a veces puede desencadenar ciertas, digamos, berrinches, ¿no? A lo mejor en el caso de los niños muy temprano, pero básicamente es porque tienen una hipersensibilidad sensorial. De nuevo, esta falta de contacto visual con los papás, con las personas, que señaliza o esta dificultad para establecer relaciones sociales. Bueno, eso, y en algunos casos movimientos estereotípicos, ¿no? Como mecerse o movimientos de las manos y demás. Esas son como las características que generalmente van a levantar una alerta, ¿no? Para un posible diagnóstico clínico de autismo, y posteriormente, dependiendo de la prueba genética, se puede determinar específicamente qué desorden genético es el correspondiente.
Muchas gracias. Bueno, como les digo, estamos corto de tiempos, pero vimos que Irma Aguilar levantó la mano. Si gustas encender tu micrófono por si tienes alguna duda o comentario, y ya contigo cerramos la sesión, ¿ok? Gracias. Muy bien. Hola, buenos días, tardes, días. Soy la doctora Irma Aguilar, soy investigadora, soy licenciada en investigación biomédica básica y luego tengo un doctorado en inmunología. Fui investigadora en ciencias médicas en el INMEGEN varios años, entonces conozco bien el proyecto HapMap, conozco bien también sobre enfermedades raras. Me parece que en esta charla se están confundiendo dos temas. Uno es enfermedades raras y sí la necesidad muy clara de hacer un diagnóstico molecular y de facilitarles la jornada diagnóstica a los papás y a las familias de niños con enfermedades raras y trastornos complicados. Pero me parece que llevar esto estamos hablando de autismo. Creo, doctora, si pudieras hacernos más claro por qué los 117 niños que aparecen en tu gráfica de PAI dices que tienen autismo o retraso mental, o ¿por qué juntaron estas dos características en una sola? ¿Por qué no o sea, no es lo mismo, claramente, digo, es evidente que hay muchas personas autistas que no tenemos discapacidad intelectual, yo me cuento entre ellas, y me parece peligroso que se homogenice a decir es una enfermedad genética rara y que hay que evitar, hay que dar diagnóstico prenatal para evitar a toda cosa que nazcan niños autistas porque es una desgracia. De alguna manera es lo que está un poco diciendo. Y quería también, mi segunda pregunta sería tu opinión sobre el proyecto Spectrum 10K y las reacciones que ha tenido. No, bueno, primero quiero clarificar que en ningún momento estoy diciendo que haya que hacer diagnóstico prenatal a toda costa y evitar el nacimiento de niños autistas. Ese no es en ningún punto lo que estoy diciendo. Y también en la gráfica lo que mostré no son 117 niños, son 117 genes que definitivamente se ha concluido que están asociados. ¿En cuántas personas los mapearon? Es que no vi el diseño, ¿cómo hicieron el análisis? Este es un trabajo del grupo de expertos. No estoy preguntando eso. ¿Cuántas personas mapearon? Estoy explicando cómo se hizo. Este es un trabajo de revisión bibliográfica de varias de reportes que se han hecho de diferentes genes, en total aproximadamente 150 genes que se han reportado en paneles que se ofrecen para discapacidad intelectual y o autismo. O autismo, ese es el problema. Bueno, entonces creo que es el punto que ya he hecho, de fusionar discapacidad intelectual y o autismo, metodológicamente no es correcto. O sea, hay que definir claramente un fenotipo. Además, se dijo que es un diagnóstico sombrilla, que es muy vago, que depende del médico, que quién sabe. No, hay herramientas muy claras para definir si alguien es autista o no. Hay herramientas diagnósticas tanto en niños pequeños, menores de 3 años, la herramienta MChat, luego se usa el A2, luego hay herramientas para adultos autistas. De hecho, el público puede ver, pues puede correr screenings al respecto. Entonces, no es que sea muy vago, el autismo está definido muy, muy claramente. Y claro, síndrome de Rett y síndrome de X frágiles, pero son síndromes que están asociados a otra cosa. Como presentación clínica está definido por todas estas pruebas. ¿Qué es lo que importa, cierto? La presentación clínica. Lo que a las personas le importa tener un diagnóstico molecular para poder conocer cuál es la causa específica. Y una vez que tengan el diagnóstico molecular, ¿en qué le ayuda a la persona a saber exactamente qué gen? Puede abrir posibilidades terapéuticas. En algunos países se está explorando ciertas terapias con CRISPR, con los RNA. Van a CRISPR. La idea es eso, es cambiar los genes. Irma, el tiempo ya se acabó de la exposición. Creo que tenemos la información tanto de Claudia y vi que Irma ya nos compartió su Twitter. Este tema puede seguir todo el día. Qué bueno que tuvimos la oportunidad. Quisieran que hablaras luego del Spectrum 10K porque es importante. Gracias. No, digo, es importante todo, pero ya el tiempo se nos extendió y quiero agradecer a Claudia por la información y a Irma y a Zaira y a todos los que dejaron sus preguntas. Voy a volver a dejar el correo de nosotros como comité que organizamos esta plática para que nos manden todas sus dudas y preguntas, y todos se lo vamos a mandar a la doctora Claudia y ella
se va a poner en contacto con ustedes para seguir con el tema, porque hay de dónde seguir escuchando y compartiendo. Entonces, gracias de verdad por su tiempo, gracias por esperarse y gracias a todos los que comentaron en el chat, porque es importante que ya conocimos a más personas que están interesadas en el tema. Entonces, de verdad, Claudia, de nuevo, tu tiempo, tu investigación, todo excelente y mil gracias por darnos toda esta información, para mí mucho nueva, espero para los demás también. Y esperamos que sigan conectándose en nuestras siguientes conferencias y ahorita voy a dejar el correo de Mujeres Speed para reenviarte cualquier comentario y duda que tengan contigo, Claudia. De verdad, gracias. Perfecto. Gracias a todos. Y muchas bueno, gracias. no, hombre, a ti. Que tengan buen día, buenas tardes y nos vemos pronto. Cuídense mucho, ¿ok? Gracias. Hasta Nos luego. vemos, gracias. Gracias, Claudia, bye.